sociales que había en épocas anteriores. Incluso dentro del ejército, ¿no? Había, digamos, una especie de movimiento, ¿no? Llamado la Unión Militar Democrática, ¿no? Los húmeros, ¿no? Eran los oficiales más jóvenes que veían que aquellos militares de la guerra ya tenían sus días contados. Y también dentro de la judicatura había jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Que empezaban a tener otro comportamiento. Eran los hijos de aquella universidad que se levantó contra el franquismo en los años 60, que aunque fue reprimida, las huellas quedaban. La universidad ya no era el lugar donde únicamente se contaban las gestas, ¿no? del régimen, ya había un sentido crítico que llegó primero a los profesores y luego a los estudiantes. Es decir, España estaba cambiando. España lo que no podía era seguir siendo algo extraño en Europa. Y en fin, así fue como murió Franco, así fue como lo contempló un historiador, así fue como comenzó una etapa apasionante de la historia de España. Y cuando llegue el momento que nosotros también tendríamos que hablar de ella, y que es la transición de la dictadura a la democracia. Nada más, intento mejor haberme extendido más de la cuenta, pero he visto muy seguidores, ¿no? De lo que estaba diciendo, tal vez porque a muchos de los que aquí estamos, lo que yo he estado contando les ha venido a reverdecer recuerdos que también vivieron. No como historiador, que también hay aquí historiadores, pero sí como ciudadano, que en definitiva es lo que fundamentalmente son ciudadanos que en aquellos momentos creíamos que en España algo podía cambiar. Y afortunadamente cambió. Muchas gracias. Las gracias, profesor García Parodi. Realmente yo creo que es muy difícil sintetizar 40 años y entreverarlos con impresiones personales. Y lo que comentábamos antes del inicio de la conferencia, podemos establecer un turno de preguntas, 3, 4, 5, 6, un rato, porque yo creo que daría vivacidad a lo que hemos escuchado. La primera era Juan, después Rafa, y después aparte de agradecerle a Manuel que nos haya permitido conocer su experiencia. Decía al principio, dice, ¿qué era Franco para mí? La pregunta mía es, para cada uno, ¿qué era Franco en función del lugar donde vivía, en función del lugar donde se desarrollaba? Es decir, uno se desarrolla en zonas rurales, se desarrolla en poblaciones conflictivas como es la minería, la siderúrgica, etc. Y entonces para Franco, Franco para la persona ha sido otra cosa, ¿no? Entonces, lo que yo le pregunto, aparte de eso le pregunto, dentro de la historia, los tres ejes fundamentales, Falange, la Iglesia y el propio franquismo, juegan un papel importante de interrelación entre ellos, de tal manera que cada uno se va desgajando en un momento. Es decir, el falangismo se desgaja cuando Hedilla decide no apoyar a Franco, por lo cual hay que saltar hacia la Iglesia, ¿no? hacia los de la Iglesia. En eso, la historia que ustedes componen, ¿hacia qué concepto nos lleva de responsabilidad de cada uno? Porque cada uno tiene su responsabilidad. Los falangistas, la Iglesia Opus Dei y el propio franquismo interpretado como ejército, ¿no? Sí, efectivamente, vamos, ahí está la figura de Manuel Hedilla Barrey, ¿no? Que se opone al decreto de unificación de abril de 1937 y que incluso fue condenado a muerte. Hedilla, para que lo sepan, es la persona que hereda, digamos, el cargo político de jefe nacional de la Falange cuando José Antonio Primo de Rivera ha sido encarcelado y posteriormente cuando fue fusilado en la cárcel de Alicante. Y efectivamente, ese era un sector, yo recuerdo en mi época de estudiante universitario que había un grupo de hedillistas, ¿no? En la Universidad de Sevilla que eran muy combativos, eran tremendamente combativos y antifranquistas hasta la médula. Y a mí eso me chocaba mucho la atención, porque incluso hasta ellos se ponía la camisa azul, ¿no? Y efectivamente. Pero, efectivamente, la falange clásica, ¿no? Bueno, la falange es un movimiento muy extraño, no nos podemos entretener aquí ahora en explicar todos los componentes que hay alrededor de la falange. Pero la falange lo que hace
Franco es burocratizarla y convertirla en parte del aparato. De hecho, pues, la Falange era lo que nutría un montón de cosas. Raro era los sindicatos, el mundo de la empresa, el mundo de la enseñanza, es decir, pero claro, dentro de la Falange hay un grupo de oposición al franquismo, pero era muy minoritario, muy minoritario. Luego está el caso de la Iglesia. Esto sí que le causó más daño a Franco. Claro, el régimen de Franco se fundamenta como un régimen nacional católico. La Iglesia declara cruzada, ¿no? La guerra civil, proclama a Franco el hijo predilecto de la Iglesia. Con Pío XII todo fue de maravilla. Con Juan XXIII las cosas ya empezaron a cambiar, pero con Pablo VI, Pablo VI, cuando era todavía cardenal Montini como arzobispo de Milán, fue uno de los que encabezó una protesta contra la ejecución de Julián Grimau, dirigente comunista, que fue ejecutado, ¿no?, asesinado por Franco. Y claro, cuando a Montini, que además era un hombre con una conciencia social muy intensa, él era arzobispo de una de las zonas con mayor, digamos, tensión social en Italia, era la Lombardía, pues evidentemente aquello fue un mazazo para el régimen de Franco. Y no digamos ya cuando Pablo VI continúa la obra de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, que pilló absolutamente descolocada a la Iglesia. Y es entonces cuando la jerarquía de la Iglesia aún sigue manteniendo sus vínculos con Franco. Ahí está, por ejemplo, la figura del obispo de Cuenca Guerra Campo. Ahí está el caso, por ejemplo, del cardenal primado, Monseñor Marcelo González Martín. Pero ya empiezan a surgir dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía, gente como, por ejemplo, el cardenal Tarancón, primero arzobispo de Oviedo, luego arzobispo de Madrid, cardenal, ¿no? Es decir, que empieza, y sobre todo en la base de la Iglesia, en los curas jóvenes, en los curas obreros, ¿no?, y demás. Eso sí que le causó bastante daño. Incluso hay un episodio, claro, aquí no podemos contarlo todo, ¿no?, el caso Añovero, que es cuando el obispo sale en defensa de la lengua y las tradiciones vascas y recibe, digamos, la orden por parte de Arias Navarro de abandonar España. Y automáticamente Añovero, con el apoyo del Vaticano, dice que como él salga de España, excomulga al presidente del gobierno y a Franco. Aquello fue muy fuerte. Al final tuvieron que dar marcha atrás. La Iglesia también dio marcha atrás. La Iglesia siempre es muy habilidosa y procura huir de tensiones, pero no cabe duda que aquello fue muy fuerte, ¿no? Y realmente son los que van preparando, ¿no?, el camino para que el régimen no pudiera continuar, cuando empiezan a fallar sus cimientos, ¿no? El que siempre se mantuvo más fiel fue el ejército, porque el movimiento de la UMD no dejó de ser un movimiento, por lo menos en lo que yo conozco, minoritario. Pero insisto, hay todavía cosas que a lo mejor nos pueden llamar la atención dentro del grupo. Había algunos generales progresistas. Uno de ellos era el general Díaz Alegría, al que incluso le enviaban por correo monóculos como el del general Espínola, que fue el líder de los capitanes de abril en la famosa revolución de los claveles de Portugal, ¿no? Y un colaborador muy cercano, ¿no?, del general Iniesta era Manuel Gutiérrez Mellado. Pero en fin, que el ejército es quizá el que menos fisura mantuvo y demás. De todas formas, Juan, aquí todavía seguimos teniendo muchas lagunas. España es un país donde todavía está vigente una ley de secretos oficiales que permite que haya muchos hechos de la historia que son todavía, si no desconocidos, no completamente conocidos. Es posible que en archivos militares haya... El ejército tenía unos servicios de información impresionantes. Ojo, con un objetivo determinado, que era la búsqueda de enemigos del régimen dentro del ejército y fuera del ejército. Por ejemplo, los servicios de inteligencia militar no fueron capaces de detectar la famosa Marcha Verde que organizó Hassan II para ocupar el Sáhara. Y esto pilló, digamos, valga la expresión, en pelota a las autoridades españolas, que incluso hasta la propia distribución del ejército respondía a un concepto que era el enemigo interior. Las grandes
militares, le hace la división acorazada Brunete, le hace la división Guzmán el Bueno de Sevilla, le hace la división Maestrazgo de Valencia, estaban en lugares de donde había mucha población, que era donde podía estar el enemigo interno, los rojos, los comunistas, los masones, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto nos damos cuenta que donde había peligro para la integridad de una provincia española, el Sáhara, no lo olvidemos, era una provincia española, apenas teníamos uunas cuantas unidades de la Legión y hubo que desplazar a prisa y corriendo a la división acorazada de Madrid. Allí digo pero los servicios de inteligencia militar deben tener mucha información, pero todavía es una información clasificada. Por ejemplo, a mí me gustaría algún día saber qué alcance real tuvo la UMD, la Unión Militar Democrática. ¿Fue cosa de 4 o 5 militares o había muchos más? Eso no lo sabemos. Miguel Arancha. Miguel. Sí, una cosita, bueno, como siempre, felicitarte, Marta, por tu conferencia. Un factor que, porque se hace proyecto, pero sí existe, sale muchas veces, fue el tema de la baraca. La baraca, sí. Porque realmente estamos siempre a la hora de jugar el periodo del franquismo, se habla mucho de su capacidad, pero también los factores, digamos, exógenos que estuvieron evitando. Por supuesto. Las potencias occidentales, hay una cierta similitud con lo que estamos con Ucrania. No hubo realmente un arrope ni las malas condiciones que fueron siempre como circunstanciales. El hecho de cambiar la balanza del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial cambió absolutamente el escenario, ¿no? Entonces ese aprovechamiento quizás fue más la potencia anterior a que usted interesa manejar una España débil que no fuera tan progresista. Nosotros recordemos que ese apoyo que pudo tener por Estados Unidos para contraponer también al comunismo, era un punto importante, pero incluso Francia es la primera que nos interesaba un despegue. El típico tópico de España, Europa acaba con los Pirineos, que está ahí, ¿no? Entonces sabemos por todo lo que va con esa economía y ese juego de debilidad que poco favorece a la Europa. Entonces eso lo tenemos ahí presente. Entonces la prolongación, la verdad es que aniquiló, lo veis perfectamente, ya si la guerra es mala, y tú lo sabes perfectamente de aquí, te agradezco por el libro que está por mi abuelo, el hecho de la represión, que fue incluso posterior a acabar esa guerra, ¿no? Sí, efectivamente llevas toda la razón. Vamos a ver, Franco tuvo baraca, lo que decían los marroquíes, ¿no? Tanto así que una vez una bala, ¿no?, que estuvo a punto de llevarlo al otro mundo, cuando era capitán o teniente, ¿no? Resulta que tropieza en un termo que tenía en la mano y aquello desvió unos centímetros la dirección de la bala y no le alcanzó el corazón, ¿no? Es decir, la baraca, en la película esta de Amenábar se habla mucho de la baraca, ¿no?, de la suerte, ¿no? Y Franco fue un hombre que estaba tocado de la suerte, ¿no?, y demás. Y sin embargo, por cierto, tu abuelo, sabe que la biografía de tu abuelo, en una ocasión estaba prácticamente cercado, ¿no?, y casi a punto de ser machacado, ¿no?, por las cávilas del Rin. Es Franco quien lo salva. El mismo Franco que luego lo condena a muerte en 1940, ¿no?, y demás, ¿no? Es decir, Franco lo salva como mando máximo de la Legión en aquel momento, que viene en ayuda de la unidad militar donde estaba tu abuelo, ¿no? Entonces, el caso es que efectivamente, ¿no?, el contexto internacional ayudó mucho a Franco. Mira, yo lo has expresado además muy bien y no voy a insistir más en el tema. Franco era algo así como ese vecino incómodo, desagradable que tenemos en nuestra casa, que te cuesta trabajo saludarlo, ¿no?, cuando te lo cruzas por la escalera, pero que al final es mejor que esté ese vecino a otros desconocidos que no sabe lo que nos pueden traer a nuestra comunidad de vecinos. Franco era alguien que le venía muy bien, sobre todo a Estados Unidos, por el anticomunismo. Cuando el mundo se polariza entre dos grandes bloques, Estados Unidos tenía un aliado seguro, ¿sí? Y Europa, pues tampoco le hizo demasiados ascos a Francia. Ahora, hay una cosa que sí es cierta. Durante todos los 39 años, 1 mes y 19 días que duró el régimen de Franco, no vino a España ni un solo jefe de Estado y de gobierno
europeo. El único que vino fue Oliveira Salazar y el presidente Américo Tomás de Portugal, que por cierto venía mucho a Córdoba a cazar y se juntaba en el parador de la Ruzafa. De Estados Unidos solamente vino un presidente republicano, Dwight Eisenhower, y luego sí estuvo Nixon y Gerald Ford, también republicano. Ningún presidente demócrata. Y cuando muere Franco, el único jefe de Estado que acude al sepelio fue Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. Sí, y el titular de la Orden de Malta, que se presentó con el uniforme con la Cruz de Malta, ¿no? En cambio, es muy significativo que cuando Juan Carlos va a celebrar su proclamación, ya sé que en España no se coronan a los reyes, en un Te Deum en la Basílica de los Jerónimos, el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, acude a un desayuno con el rey. Acude también el príncipe el duque de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra, y acude también Walter Scheel, que era en ese momento el presidente de la República Federal Alemana. Es muy significativo que en pocos días, a la muerte de Franco, únicamente venga Pinochet con una capa azul que llamaba mucho la atención, y sin embargo al Te Deum acuden ya personalidades importantes, como la que acabo de decir. ¿Por qué? Porque Franco era alguien a quien le teníamos que ayudar. Era mejor tener aquí a Franco a que aquí hubiera un satélite de Moscú, que era lo que Estados Unidos no quería tener bajo ningún concepto por aquí. Y Franco era, por lo que antes lo decía, ese vecino que a lo mejor es muy desagradable, que no lo queremos ver en ningún lado, que cuando lo encontramos en la escalera lo saludamos a media y demás. Y ese era el régimen de Franco. ¿Sí? Ya, la última pregunta para... Sí. Porque yo he vivido esta época de transición cuando he entrado en la Organización Mundial del Turismo. Hemos negociado, Franco no había muerto, porque hemos tenido la primera Asamblea General en Toledo que ha permitido a la UIOT de llegar a ser la OMT y de ponerse en Madrid. Y yo me acuerdo de este tiempo, porque en Ginebra había gente como Fraga, alemán, que le he encontrado muchas veces, y después nos hemos venido a Madrid. ¿Qué ha pasado, y mi pregunta es esta, a nivel internacional? Porque las Naciones Unidas han decidido que una agencia de las Naciones Unidas viene a Madrid justo en ese tiempo, y eso confirma lo que dice. Sí, hay otra cosa, ¿qué ha pasado entre el general de Gaulle y Franco? Porque eso es importante también de saber. Sí, dos cosas. Lo de la OMT, la Organización Mundial de Turismo, estamos hablando ya de unos momentos en que el régimen de Franco tiene una cierta apertura. Estamos hablando de los años 60, principios de los años 60. Sí, pero todavía el régimen no se ha envilecido y ha exagerado, ¿no?, diríamos, su carácter dictatorial, que eso ocurre prácticamente en el último año, ¿no?, de existencia del régimen. Y entonces pues hay una campaña para que un organismo de las Naciones Unidas pues pudiera tener su sede en Madrid, habida cuenta del potencial turístico que España representaba. Pero es uno de los pocos éxitos diplomáticos, ¿no?, que hay por parte del régimen de Franco. Y luego la visita de De Gaulle. De Gaulle viene a España cuando ya no es presidente de la República. Viene a hacer una visita a muchos lugares, se alojó en el parador de Santillana del Mar, allí redactó el último tomo de sus memorias, y luego viene a hacer una visita a Franco, una especie de visita de cortesía. Hombre, De Gaulle era un militar, ¿no? Evidentemente no era un militar como Franco. De Gaulle había representado la resistencia contra la ocupación del nazismo, pero De Gaulle era un hombre muy conservador, aunque evidentemente cuando él asume la presidencia de la Quinta República, de hecho lo que hace De Gaulle es dar un golpe de Estado. De hecho lo que hace es dar un golpe de Estado, ¿no? Y lo acepta el último presidente de la Cuarta República, era René Coty, le permite aquello, y De Gaulle lo que dice: venga, yo asumo todo el poder en Francia, pero dadme a su vez todo el poder. Ahora bien, ¿qué es lo que hace De Gaulle?
De Gaulle asume todo el poder de la República, pero para construir otro modelo democrático, que es el de la Quinta República. Una república presidencialista en la que el presidente tiene unos poderes que no tenía el de la Cuarta República, que es una república de corte parlamentario, ¿no? Y, en fin, yo no sé el tipo de simpatía que De Gaulle pudiera tener o no sobre Franco. El régimen vendió mucho la imagen de Gaulle, ¿no? Con sus 2 metros de estatura, ¿no? Al lado de Franco, ¿no? En el Palacio del Pardo, pero aquello no pasó de ser una visita privada. Última pregunta. Sí. Hilando con lo que estabais hablando vosotros, a ver, De Gaulle, pues a Franco le debía Francia le debía a Franco, ¿no? Que hubieran parado los españoles, la División Azul que hubiera parado, hubiera parado, y se los devolvió, ¿entiendes? Bueno, pero eso es. Una pregunta, ¿no? Has pasado así muy sucintamente, que es muy importante, el tema del búnker. El búnker. El búnker, sí. Como historiador, porque después siguieron ahí. Bueno, ya, pero ahora no hay que hablar muy alto, pero en fin, pero pensemos que no. Pero, ¿hasta cuándo crees que hubo? Porque hubo realmente un tiempo en peligro, después ya esto se consolidó un poco y ya era más difícil. Pero ¿hasta cuándo crees que tuvieron esas reuniones y esas intentonas, más allá de lo que hemos visto en el Congreso de los Diputados? Bueno, ese es otro de los misterios que hay. O sea, aquí muchas veces decimos, hay que desclasificar las cosas para saber todos los intríngulis del 23F, ¿de acuerdo? Hay cosas aún desconocidas, ¿no? Pero hay muchas más, y lo del búnker es otra. Los servicios de información que ya existen en aquel momento, los servicios de información los crea Carrero Blanco. Y luego Suárez los va a utilizar cuando accede a la presidencia del gobierno. Y esos servicios secretos, el otro día pusieron un documental magnífico, ¿no?, en televisión española, del papel de la ley a la ley, se llamaba aquel documental, ¿no?, que son los que preparan, ¿no?, todo el proceso de la reforma política. Y tienen unas informaciones tremendas. A mí me llamó mucho la atención que en las imágenes que salían aparece el de un personaje que era de Córdoba, que había sido presidente de la Diputación. Yo rápidamente entendí que se trataba de Pascual Calderón Móstoles, ¿no? Y me hubiera gustado haber visto el expediente completo, ¿no?, de aquel hombre, ¿no? Porque por lo visto estaban haciendo unos estudios de qué personas del régimen, naturalmente, podían ser proclives para la reforma política y quiénes no. O sea, el búnker y los llamados aperturistas. Sabemos muy bien quiénes eran algunos del búnker. O sea, empezando por José Antonio Girón de Velasco, que era la cabeza visible y es el que en un famoso discurso pronunciado en Valladolid es el que se carga el espíritu del 12 de febrero, o sea, los conatos aperturistas, es lo que se conoció como el gironazo, y que publicó íntegro el periódico Arriba, que era el órgano de prensa de la Secretaría General del Movimiento. ¿Cuántos eran el búnker? ¿Qué fuerza tenían? No solamente los nombres y apellidos, sino el poder económico, el poder mediático que pudieran tener. Eso, que yo sepa, no se sabe. Y es uno de los secretos que se tendrían que desvelar 50 años después de lo que ha pasado. Y, naturalmente, lo que sí podemos saber es quiénes eran los aperturistas. Porque esos aperturistas son los que luego van a integrar, diríamos, la punta de lanza de la Unión de Centro Democrático y los que encabezan el proceso de la transición, junto con, naturalmente, las fuerzas democráticas, ¿no? Pero yo soy de la opinión, hoy no estamos hablando de la transición, que la transición nunca la hubieran hecho las llamadas fuerzas democráticas. Creo que nunca. O sea, ese proceso que se llamaba la ruptura nunca se hubiera, salvo que hubiera sido un proceso revolucionario. Ahora, España estaba para afrontar un proceso revolucionario
cuando el que más y que menos tenía un 600 se iba a veranear a Fuengirola y tenía un piso en propiedad. Así no se hace una revolución. Creo que era Oswald, ¿no?, el que decía que lo peor que le puede pasar a los más marginados era que incluso hasta se les niegue el derecho de hacer la revolución. Eso dice Oswald, que para mí es uno de los grandes maestros de la historia social, ¿no? España, yo creo que no estaba en condiciones, ya digo, salvo que hubiera habido un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario hubiera salido adelante con todas las fuerzas de orden público y el ejército totalmente identificado con el régimen. Pues no. En Rusia triunfa la revolución porque el zar de Rusia está metido en una guerra, la guerra mundial, que está destrozando al ejército y a la población. Y esto es lo que permite que se pueda cumplir la orden de crear el soviet de soldados. Y así, de esa manera, socavar la fuerza del ejército zarista, y una vez socavada la fuerza del ejército zarista es cuando, bajo el liderazgo bolchevique, las masas son capaces de hacer la revolución. En España no estábamos en esas condiciones, ¿no? Es decir, ahora, yo creo que tampoco era tanta la fuerza que tenía el buque. Pero esa es una opinión, nada más. Me falta que eso esté documentado, vamos, ¿no? ¿Quiénes eran los del buque? Porque yo sé que, por ejemplo, Girón de Velasco era un hombre perfectamente conocido, que sabía su vida en Milagro, su influencia, pero... El León de Fuengirola. Bueno, a mí me gustaría seguir con el tema, pero si queréis en otro momento, cuando llegue el turno... En la transición, cuando venga la transición hablaremos. Otro día hablamos de la transición. Pues muchas gracias a todos. Vale, buenas noches, amigos del Ateneo, amigos de la cultura y de la historia. Proseguimos el quinto ciclo de tiempos de historia, que comenzó el primero con el profesor García Parodi, cuando comenzamos en el año 22. Y vamos a hablar de la tercera conferencia de este ciclo. La primera fue en octubre, el profesor Alberto Monterroso, que nos habló de Marco Aurelio y sus orígenes cordobeses, en concreto de Ucupi, Espejo. La segunda conferencia fue posteriormente del catedrático de Economía Política, José María Casado, que nos habló del problema que tiene Europa, ¿no? La Europa de la Unión Europea, que surge en los años 50, y ahora los tiempos han cambiado, evidentemente. Ya no son los años 50, ahí está Mr. Trump, está Mr. Putin y China, que es la gran potencia emergente. La cuarta conferencia sería en febrero del profesor Manuel Bermúdez, porque en el año 2026 es el 9º centenario de la Berroe, y la tercera de nuestro querido Juan Manuel García Parodi, que qué vamos a decir ya que no sepáis, ¿no? Es licenciado en Filosofía y Letras, doctor, premio extraordinario fin de carrera, premio Fundación Vallejo de Sevilla, Fiambrera de Plata de este año de Historia, también fue premio de la Asociación de Historia y Arqueología y Arte Cordobesa, colaborador de muchos periódicos, colaborador en muchísimos periódicos de Córdoba, también en Cuadernos del Sur, después también Canal Sur, y ha sido comisario del pabellón de Córdoba en los años 92. Total, una actitud muy prolífica y en sus triple vertientes, como profesor, como investigador y también ahora, que es fundamental, como divulgador histórico, ahora que se produce la banalización de la historia, la banalización de la dictadura. Parece que la dictadura fue una situación incolora, inodora e insípida, y es necesario figuras como la de él. No puedo decir más. Él va a hablar hoy, mañana ya se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador, de Franco, y él va a hablar sobre ello.
sobre sus impresiones de aquellos momentos históricos. Posteriormente, yo creo que es un tema que, más que polémico, que admite preguntas y tal, pues si hay tiempo vamos a tener un ratito de algunas preguntas para que las pueda contestar. Muchísimas gracias a todo el público por su asistencia. Gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Primero dar las gracias a José Luis por sus palabras, a todos ustedes por estar aquí presentes. Obviamente gracias al Ateneo, y cuando el Ateneo me pide que acuda, yo no me puedo negar, sobre todo después de que hace unos meses tuvieran, el detalle de haberme galardonado con la Fiambrera de Plata, justamente también con José Luis, que coincidimos el mismo día. Cuando me dijo que habláramos del 20 de noviembre, la primera tentación que tuve fue hacer un resumen, ¿no?, de lo que significó Franco y su régimen. Pero después lo pensé un poco mejor, ¿no? Incluso cuando estábamos hablando sobre el título de la conferencia, y se me ocurrió que podría ser más interesante que yo les hablara de cómo un historiador, que Pepe me puede corregir si no está de acuerdo, lo primero que tiene que tener es sentido de la curiosidad. Si no fuéramos curiosos, no seríamos primero científicos y segundo historiadores. Entonces, obviamente, un historiador, un joven historiador en aquellos años, hace nada menos que 50 años, pues empezó a ver aquello como algo excepcional, ¿no? Hoy me hacía una entrevista en un medio y yo le dije al periodista que aquello era algo extraordinario para un profesor de historia, ¿no? Porque hasta ese momento, como profesor de historia, había explicado lo que me había encontrado en los libros de texto. Pero en ese momento yo empecé a sentir que estaba viviendo directamente, aunque no en un primer plano, ¿verdad?, pero sí directamente un episodio crucial de la historia de España, como era la muerte de un hombre que gobernó de modo ininterrumpido durante 39 años, un mes y 19 días, salvo el pequeño paréntesis que cedió sus poderes al entonces príncipe de España y que luego se repitió, ¿no?, pues un mes antes de su fallecimiento. Y entonces me pareció que sería más interesante y que les recordará a muchos de los que están aquí presentes lo que fueron aquellos años, pues hacer una alusión a las vivencias de un historiador. Hace precisamente 50 años yo estaba entonces destinado en Sevilla, y hace 50 años había ido a Madrid. En aquella época yo era representante de los profesores de la Universidad Laboral de Sevilla, donde yo estaba destinado, y de vez en cuando pues acudíamos a reuniones con las autoridades para, en fin, solucionar los eternos problemas, aumento de sueldo, mejora de las condiciones de trabajo, forma de acceder a los cuerpos docentes, en fin, todo lo que se debatía hace 50 años y que tampoco hay mucha diferencia con lo que se debate hoy. Aquel día había ido a Madrid, entonces no había AVE, pero sí había unos vuelos bastante frecuentes que me permitían ir y volver en el día, ¿no?, desde Sevilla hasta Madrid. Estábamos en el despacho del entonces director general, de quien dependíamos nosotros, que era un cordobés, que muchos seguro que conocerán por menos de oídas, Pascual Calderón Mostos, que luego fue había sido antes presidente de la Diputación y luego gobernador civil de Jaén. Estábamos en su despacho debatiendo con lo que fuera y de pronto suena un teléfono en la mesa de su despacho. Y él pegó un salto como si fuera un campeón olímpico, vamos, ¿no? Y eso que era un hombre, diríamos, hermoso, ¿no?
de contextura, ¿no? Y de pronto dice, no, ese no es. O sea, tenía 2 o 3 teléfonos encima de la mesa y uno de ellos sería el que le tendrían que comunicar la noticia que todos estábamos esperando. Y es que desde hacía ya bastante tiempo se estaba esperando de un momento a otro el desenlace de una persona que había ejemplificado el régimen y que había gobernado sin fisura y con mano de hierro a nuestra querida España durante tantísimo tiempo. No sonó el teléfono que esperaba, terminamos nuestra reunión, yo volví a Sevilla y al día siguiente pongo la radio y oigo a un locutor que dice: el hombre que gobernó durante 39 años, 1 mes y 19 días. No se me ha olvidado esta frase y la prueba es que lo he repetido hace un momento. Entonces, en ese momento dije: ya está, se ha muerto Franco. Más tarde, pues ya lo saben ustedes, aparece Arias Navarro, ¿no?, en la pantalla de televisión dando de manera oficial. Antes lo había comunicado el ministro de Información y Turismo, si mal no recuerdo se llamaba León Herrera, con voz compugida y con indumentaria de luto, ya había leído el último parte del equipo médico habitual. Nosotros estábamos ya familiarizados, ¿no?, con esos partes del equipo médico habitual. Y es que Franco se fue muriendo durante muchísimo tiempo. Este es el recuerdo, digamos, así más próximo, más cercano a lo que fue la muerte de Franco. Pero ¿quién era para mí Franco, no? Yo aquí tengo que confesar que era hijo de una familia de los que ganaron la guerra. Y supongo que entre los que estamos aquí, pues habría muchos de esa familia de los que ganaron la guerra. Entonces, ¿qué era Franco para los niños de los que ganaron la guerra? Pues Franco era la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Para nosotros Franco era un héroe, ¿no? Era el que había salvado a España de una cantidad de garras, del comunismo, de la masonería, del judaísmo, el que había hecho una birria que era España un país poderoso. Los textos de la época hablaban de que España ocupaba un lugar preeminente en el concierto internacional de las naciones. Mentira, porque España estaba postergada, ¿no?, en todos los hábitos internacionales, pero el régimen sabía vender, y lo sabía vender de una manera muy sencilla, ¿no? La dictadura imponía una censura brutal y la dictadura además se basaba, y así estuvo desde el principio hasta el final, en la victoria de uno sobre otro. De modo que los que pertenecíamos a la familia de los vencedores, aquello era todo maravilloso. Y cuando empecé a darme cuenta que Franco era otra cosa, pues como a muchos le pasó, en mi caso fue cuando entro en la universidad y entonces empiezo a ver una España que era muy diferente a la que veía en mi familia, en el entorno familiar donde me encontraba y en la prensa única que obviamente se dedicaba a hacer alabanzas al régimen franquista. Y claro, en la universidad empiezo a ver que después de yo me acuerdo la primera manifestación que yo estuve en la universidad era la eterna manifestación reivindicando la españolidad de Gibraltar. Ese día fue todo maravilloso, ese día no fuimos a clase, los grises además nos acompañaban, ¿no?, en nuestro recorrido, pero la siguiente manifestación ya no era reivindicando la españolidad de Gibraltar, sino pidiendo algo, pidiendo una palabra que para mí era casi desconocida, era la palabra libertad. Y yo empecé a ver cómo aquella policía que nos había escoltado, ¿no?, por los jardines de Murillo, ¿no?, cuando íbamos desde la fábrica de tabaco hasta el consulado británico en Sevilla, pues que de pronto aquellos grises sacaban las porras, empezaban a pegar porrazos de un lado para otro, eso si no sacaban los caballos, ¿no?, y la cosa todavía se complicaba. Es decir, yo empecé a ver que había otra España, que había una España muy diferente. Y claro, ya entre los estudiantes empezamos, obviamente no podíamos leer ninguna prensa. En todo caso, en aquella época había un periódico de Sevilla, El Correo de Andalucía, que tenía, digamos, cierta comprensión, ¿no?, a aquellas algaradas estudiantiles, que naturalmente
naturalmente la prensa oficial la presentaba como algo de unos señores, de unos muchachos ingratos, ¿no? Que quieren estos niñatos, ¿no? Que encima de ir a los Beatles y dejarse el pelo largo, ¿no? Pues están protestando de todo cuando ellos son los que se están beneficiando de las grandezas y de las virtudes de nuestro régimen. En fin, que yo empecé a cambiar y lo mismo que me pasó a mí, pues le pasaron a todos. Les voy a dar un detalle, aunque eso a lo mejor signifique reconocer mi edad. Yo entro en la universidad un año 1964, que fue cuando se produjeron unos graves incidentes en la Universidad de Madrid que significaron el expediente y la expulsión de sus cátedras de 3 ilustres profesores, Agustín García Calvo, que por cierto había sido el año anterior profesor de la Universidad de Sevilla, Enrique Tierno Galván y Aranguren, ¿no? Que era el catedrático de ética. Claro, aquello impactó, ¿no? Entre los estudiantes, y entonces ya en las asambleas pues se empezaba a hablar y decir, y claro, yo empecé poco a poco a tener una contradicción entre lo que se me había dicho y había visto y había contemplado en todo mi alrededor y esa otra realidad española que se manifestaba en todo lo que acabo de contar. De modo que fue cuando uno empezó a darse cuenta que el régimen era otra cosa distinta, un régimen que hacía cosas, digamos, hasta el absurdo, ¿no? Y puesto que estamos contando anécdotas hoy, ¿no? Yo diría casi cuentos de abuelo, ¿no? Lo que estoy refiriendo, pues le voy a contar una anécdota que realmente es increíble. El mismo año que yo entro en la universidad, ese verano, había tenido lugar un gran acontecimiento en la historia del deporte español. La selección española de fútbol había vencido a la de la URSS. Entonces no se decía la URSS, se decía Rusia, que sonaba más fuerte, ¿no? El nombre de Rusia. Aquellos que llevaban el CCCP, ¿no? en la camiseta, el Cucurrupadona, ¿no? Como también le decían, ¿no? Y entonces se estaban celebrando también los 25 años de paz. Que por cierto salió un número de la Codorniz que decía 25 años de paz y a continuación decía y ciencia. 25 años de paz y de ciencia, ¿no? Bueno, pues en esa conmemoración de los 25 años de paz, estaba yo un día oyendo Radio Nacional de España, esto que era de las pocas emisoras que existían, y contaban pues, un pequeño sketch, ¿no? Donde un padre iba con 2 hijos dándose un paseo por la Castellana, ¿no? En Madrid, ¿no? Hablando de maravilla, los nuevos ministerios, ¿no? Los rascacielos, etc. Y de pronto pasan por delante del Santiago Bernabéu. Y claro, los niños ya dejaron de hablar de lo maravilloso que eran las obras que Franco estaba cometiendo. ¡Ay, mire, papá, el Santiago Bernabéu! Aquí fue donde España ganó a Rusia. Claro, gracias al gol de Marcelino. Y le dice el otro, no, bueno, sí, Marcelino fue el que marcó el gol, pero Luisito Suárez era el que daba los pases y el que hizo ganar. Y de pronto el padre ordena callar a sus hijos. Niños, callados. Los niños se quedaron patidifusos y les dice el padre a los hijos, sí, mira, vamos a ver, no fue Marcelino el que marcó el gol de cabeza, tampoco fue Luis Suárez repartiendo pases milimétricos, ¿no? Por todo el césped, fue él el que estaba en el palco, el que estaba presidiendo aquello, y el mismo caudillo que nos ganó del comunismo en el año 39 fue el que impulsó la pelota que topó en la cabeza de Marcelino y logró batir a Yassin, la célebre araña negra, que era el portero de la selección rusa. Es decir, hasta cosas como esta se decían, que evidentemente cuando uno lo cuenta, pues uno se harta de reír y uno no deja de decir, bueno, aquello era ridículo. Y aquí hablando de lo ridículo, pues me va a dar pie a dar unas breves pinceladas sobre el personaje cuya muerte hace 50 años conmemoramos hoy. Aquel hombre, ¿no? que lo teníamos endiosado, ¿no? Que era, como decía, la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, el caudillo que se identificaba con el Cid, con Don Pelayo, ¿no? Con los grandes mitos. ¿Quién era Franco? Bueno, pues poco a poco empezamos a darnos cuenta quién era este personaje. Y era, Franco, como todos sabemos, era un militar africanista
que luego nos enteramos que incumplió las promesas de fidelidad que primero hizo a la monarquía, jurando fidelidad a la República, y luego incumplió el juramento de fidelidad a la República, sublevándose contra ella y ordenando el exterminio de los republicanos. No la derrota, el exterminio de los republicanos. En segundo lugar, empezamos a darnos cuenta de que aquel hombre era un militar habilidoso, sobre todo habilidoso, que fue capaz de colocarse por encima de los otros golpistas, fundamentalmente por su frialdad y por tener el único ejército organizado. El otro día vi por tercera vez esa magnífica película de Amenábar, Mientras dure la guerra, y ahí se retrata bastante bien los episodios que supusieron la exaltación de Franco a la jefatura del Estado. Pero es curioso, aquel hombre al final termina imponiéndose, ¿no?, sobre otros militares, ¿no?, como Queipo, como Mola, como Sabiqué, como Ávila, como Quinderán, ¿no?, en fin, todos aquellos golpistas, sobre todo, creo que por dos razones. Primero, la frialdad. Franco era un hombre de una frialdad tremenda. Ahí está esa frase que algunos no se la creen. Yo, si me quieren creer, créanla. Es la frase que pronuncia en el discurso de fin de año de 1973 respecto a Carrero Blanco, que acababa de ser asesinado en la calle Claudio Coelho de Madrid. Después de ponderar, ¿no?, la figura del almirante Carrero Blanco, Franco, con aquella voz aflautada, ¿no?, que le caracterizaba, dijo lo siguiente: y no hay mal que por bien no venga. Hemos nombrado a Arias Navarro, luego y después. ¿Cómo es posible que después de haber muerto, y sabemos que Franco lloró, y hay imágenes, ¿no?, de Franco llorando, ¿no?, en el funeral del almirante Carrero Blanco, cómo es posible que dijera esa frase tan terrible? Eso solamente se puede explicar por la frialdad que siempre le caracterizó. Y cualquiera que haya leído cualquier biografía de Franco, y hay algunas muy buenas, pues se podrá asegurar también a través de esa biografía las palabras que acabo de decir. Era un hombre con una enorme frialdad. Segundo, él era el único que tenía un ejército organizado. En Córdoba, por ejemplo, cuando tiene lugar el golpe militar, al frente de las unidades militares está el entonces coronel Cascajo, que prácticamente no había tenido nunca mando de armas, y aquí había unos cuantos artilleros, porque además fue en verano y muchos de los soldados estaban de permiso. Pero Franco, que estaba, como sabemos, en Canarias, se va a poder desplazar hacia el norte de África y allí se pone al frente de los regulares, que eran mercenarios norteafricanos, y la legión, que eran otro tipo de soldados profesionales. Claro, ¿qué había enfrente? Había unas milicias desorganizadas, un verdadero desastre. ¿Y cómo eran las unidades militares en la zona sublevada? Pues un verdadero desastre. De modo que Franco contaba su frialdad y, en segundo lugar, el poseer, ya digo, unos soldados que podían ganar una guerra. Y no podía ganar una guerra, eran aquellas milicias espontáneas, muchas de ellas, que se fueron creando en la zona leal a la República. Pero es que además Franco aprovecha aquellos momentos para aproximarse a las dos principales potencias totalitarias, a la Alemania nazi y a la Italia fascista, que negocian directamente con él. Claro, con esos argumentos, frialdad, eficacia de sus soldados y, en tercer lugar, el apoyo de las potencias totalitarias, pues no es extraño que Franco se impusiera a una serie de generales, la mayoría de ellos bastante mediocres, desde el punto de vista militar, para que aquellos militares que entendían muy bien que lo primero que había que hacer era ganar la guerra, vamos a nombrar a la persona que pueda ganar la guerra. Otra cosa es que esa persona que podía ganar la guerra, y muchos así lo temieron, terminara no solo ganando la guerra, sino también quedándose con toda España. Eso lo dijo muy bien el general Cabanillas, ¿no?, al resto de los miembros de la Junta Militar, ¿no?, cuando
le dijo, no sabéis a quién le dais el mando. Este, al final, termina quedándose con toda España, no solo con el mando militar. En fin, no vamos a contar todos esos avatares, insisto, si alguien tiene curiosidad, esa película de Amenábar, ¿no?, mientras dura la guerra, para mí es la que mejor ha retratado este episodio de la historia de España, incluso más que la película Dragón Rapid, ¿no?, que es una biografía de Franco, ¿no?, que se hizo hace ya unos cuantos años. Además, Franco da la casualidad que fue el último general que se incorporó al golpe. Hay una frase de Mora, cuando está preparando la sublevación militar y ve que Franco no se decide, y que no se decide, ya lo había advertido Sanjurjo. Franquito, el muy cuquito, que solo va a lo suyito, eso lo dijo Sanjurjo. Otros dicen que fue Cabanella, ¿no?, el que lo dijo, da igual, ¿no? Pero este era el sentir de muchos de los generales que ya estaban implicados en el golpe. Y al final Franco es el último que se subleva. Y claro, como Franco, entre otras cosas, era también general de división, que era la máxima jerarquía militar que había en aquel momento, llega a Melilla, y allí en Melilla se pone al frente de las unidades que podían ganar la guerra. Bueno, pues ese hombre es el responsable también de que la guerra civil se prolongara 3 años. La guerra civil podía haber terminado mucho antes. En octubre-noviembre de 1936, los sublevados no tenían enemigo. Pero Franco se dirige a tomar el Alcázar de Toledo en una operación que desde el punto de vista militar era un disparate, y eso significó que no llegó a Madrid. Y en ese intervalo de tiempo es cuando el gobierno de Largo Caballero, que ha sustituido al de Irán en la España republicana, crea las primeras unidades militares organizadas, crea el ejército republicano, que hasta ese momento no existía. Eso decía que hasta ese momento, bueno, la guerra estaba absolutamente perdida, ¿no?, para los republicanos, ¿no? Y por otra parte, pues aquella acción, liberar a unos de los que estaban defendiendo heroicamente, sin duda, ¿no?, el Alcázar de Toledo, le dio un plus, diríamos, de prestigio a aquel general. Pero evidentemente aquello retrasó la guerra y, entre otras cosas, también permitió que llegaran las brigadas internacionales, que por aquella fecha es cuando llegan a Madrid y permiten la defensa de Madrid frente al ataque de la fuerza rebelde. Hay un estudio que se publicó hace ya unos cuantos años, y me parece que fue Pepe Ángel Viña, ¿no?, el que lo publicó, que fue el primero que investigó. Ángel Viña hablaba alemán, como tú sabes, ¿no?, y fue el primero que investigó los archivos de la Wehrmacht, ¿no?, del ejército alemán, que se habían ya desclasificado. Los informes de la Wehrmacht sobre Franco son demoledores. Aquellos alemanes, que podremos tildarlo de lo que sea, ¿sí?, lo que hizo el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial es terrible, pero lo que nadie puede poner en duda es que como militares eran extraordinarios, a diferencia de los de la Primera Guerra Mundial, que fueron calamidades. Pero aquellos militares alemanes se hacían cruces sobre la forma de ganar la guerra que tenía Franco. Pero Franco quería ganar la guerra, pero sobre todo quería exterminar a media España para que pudiera imponer lo que él quería. Entonces, ese hombre, responsable de la guerra, responsable con otros más, responsable también de que la guerra se prolongara más de la cuenta, responsable también del exterminio del adversario, y luego también el responsable, una vez concluida la guerra, de la más terrible represión que se conoce en la historia de España. Un hombre que los exégetas de Franco decían que Franco nunca se movió de una misma línea. Esto es completamente falso. Franco fue un hombre que fue cambiando continuamente. Al principio, ¿quién se apoyó? En los falangistas, en los que eran sinónimos, ¿no?, de los regímenes o de los regímenes totalitarios, porque además en ese momento los regímenes totalitarios eran los que iban ganando la guerra. Pero cuando llega el momento en que la Alemania nazi es derrotada, Franco cambia de postura, quita de en medio a su cuñadísimo Serrano Suñé y empieza una tímida apertura, que fueron las primeras leyes fundamentales
la ley de corte, la ley de sucesión, el fuero del trabajo ya se había hecho antes, en 1938, el fuero de los españoles se va a hacer un poquito después, si mal no recuerdo, en 1957, la ley de principios del movimiento nacional, es decir, va dando una capa, ¿no?, de, digamos, de semi-apertura al régimen. Más adelante, cuando ve que el modelo económico que los ministros falangistas, ¿no?, habían impuesto en España, pues llevaba a España al desastre total. Franco, o la España de Franco, no olviden ustedes este dato, solo alcanza los niveles indicativos de la economía que había en 1936 hasta el año 1959. Es decir, que durante todo ese tiempo España estaba mucho peor de como lo era, de como estaba en los primeros, como estaba en los últimos años de la República. O sea, que el que venía a salvar a España la dejó arruinada, que tardó más de 20 años, ¿no? España me refiero solo a niveles, a indicadores económicos, es decir, la misma producción de quintales de trigo, la misma producción de toneladas de hierro, el mismo número de vías férreas, ¿no?, todo lo que son unos indicativos económicos. Pues bien, Franco entonces cambia otra vez de postura y cuando ve que es necesario una mayor apertura económica, ¿qué es lo que va a hacer? Acercarse a los Opus Dei, acercarse a los tecnócratas. Es decir, que Franco fue también cambiando, pero al final de cuentas daba igual, porque detrás de la camisa azul, detrás de la camisa blanca de los tecnócratas, detrás de la camisa caqui de los militares, siempre estaba la misma autoridad, el mismo líder indiscutible, y además fue jugando con unos y con otros. Yo ahora te doy a ti, yo ahora te quito. Hay un caso tremendo en los años 60, que es cuando hay una pugna entre falangistas y tecnócratas opusdeístas, ¿no? Hay un caso que muchos recordarán por lo menos el nombre, me refiero al caso Matesa, un caso de corrupción terrible, ¿no?, que hubo, donde, bueno, al final, Fraga y Iribarne, que era entonces ministro de Información y Turismo, y José Solí, que eran los dos pertenecientes a la familia de los azules, ¿no?, procedentes de Falange, son los que destapan el escándalo de Matesa, en donde estaban implicados numerosos miembros del Opus Dei y ministros tan importantes como uno de ellos se llama Faustino García Moncó, del otro no me acuerdo. Y claro, ¿qué es lo que pensaba Fraga, qué es lo que pensaba Solí que iba a hacer Franco? Que iba a quitar del medio a los tecnócratas e iba otra vez a inclinarse por los azules. Pues no, Franco de la noche a la mañana hace una remodelación del Consejo de Ministros, quita a todos los tecnócratas, quita a todos los falangistas, lo único que dejó fue a Licinio de la Fuente como ministro de Trabajo, y el resto fueron los famosos López Rodó, López Bravo, López de Letona, etcétera, etcétera. ¿No? Este es el gobierno de los López Bravo, López Rodó, López de Letona y Opus Dei, ¿no? Porque el Opus fue el que ganó la batalla, ¿no? Entonces ese era el Franco político, ¿no?, el hombre que actuaba, pues eso, por algunos decían en plan gallego, ¿no? Un hombre que además nos aisló de Europa, un hombre que anuló la ciencia y la cultura. Basta con ver qué pasó con los grandes hombres de la cultura y de la ciencia española, de esa, algunos llaman edad de plata, yo la llamo edad de oro, de la cultura española, que fue la de los años 20 y lo de la Segunda República. Pues todos terminaron o muertos o en el exilio. Aquí quedaron muy pocos, muy pocos. Suprimió la libertad, mantuvo enfrentados a los españoles. Como decía antes, necesitó más de 20 años en recuperar la economía del país. Y él gobernó durante tanto tiempo por varias razones. Una brutal represión, una censura implacable, el apoyo de los sectores privilegiados del ejército y de la sociedad, la colaboración que le daba la burocracia del movimiento, el apoyo sin fisura del ejército y el silencio de la inmensa mayoría de los españoles frente al terror, y que ante ese terror preferían estar callados. Además, había otra cosa que llamaba la atención de Franco. Ya, cuando uno ve los reportajes de los líderes de los fascismos,
y uno ve un discurso de Hitler, ¿no?, en aquellos escenarios grandiosos de Nuremberg, ¿no?, donde reunía toda la plana mayor del nazismo, uno se pone a verlo y aunque uno no sepa alemán, yo lo sé, aunque uno no sepa alemán, dice, no me extraña que los alemanes se unieran a él. ¿Por qué? Porque era un hombre que despedía un magnetismo tremendo. Y Mussolini, cuando salía al balcón de la Plaza Venecia, de la Plaza de Venecia de Roma, hoy es la sede de una compañía de seguros, ¿no?, que está enfrente del monumento a Vittorio Emanuele, pues cuando salía allí al balcón, ¿no?, para contar las gestas del fascismo y se ponía a hacer una gesticulación, pues dice uno, no me extraña que los italianos, que gustan tanto por esa teatralidad, ¿no?, se hicieron fascistas. ¿Pero quién era Franco? Pues vamos a ver, Franco era un hombre de escasa estatura, barrigudo, poco bizarro, aunque vistiera el uniforme militar. En esa escena de la famosa entrevista de Daya, ¿no?, con Hitler, donde se ve a Franco que va cogiendo la barriga, ¿no?, y sacando pecho para ponerse al mismo nivel que el Führer alemán, ¿no? Un hombre de esa voz aflautada, ¿no?, que era motivo de risión. Aquí raro era el que no tenía algún momento, con un poquito de cuidado, desde luego, de imitar la voz de Franco, ¿no?, en contraste, como decíamos, con el magnetismo de todos los habidos, de todos aquellos que... Pues en fin, esta era la imagen, ¿no?, que se iba creando de Franco y en la que poco a poco este historiador pues empezó a cambiarla. Voy a contar solamente algunos recuerdos, ¿no?, de cómo yo ya con la carrera terminada empecé a ver el declive del régimen, ¿no? Por ejemplo, un momento que para mí fue muy importante fue el proceso de Burgos de 1971, que que se dictaron un montón de penas de muerte, pero que no se ejecutaron porque ETA secuestró a un cónsul alemán y ante la amenaza de que pudieran matarlo, pues, y la presión de las democracias occidentales y del propio Vaticano, no olvidemos que en ese momento la Iglesia está en plena efervescencia del Concilio Vaticano II, todo el ayornamiento, ¿no?, que estaba llevando a cabo, ¿no? Pero bueno, pues para mí, yo acababa de llegar, de empezar a trabajar en Córdoba y recuerdo, Pepe, más o menos somos de la misma quinta, lo que se decía en las salas de profesores, ¿no? Yo allí recuerdo aquellos bizarros profesores de política que lo único que decían, a estos hay que llevarlos al paredón. ¿Y qué hacíamos los demás? Los demás están más callados que el mar, ¿no?, al lado de aquellos bizarros funcionarios del movimiento nacional, pues estaba callado, te juraba que te hicieran un expediente administrativo y te echaran de donde estaba, ¿no? De aquellos años, lo que sí tengo un especial recuerdo es un episodio que me pasó en el seminario. He dicho antes, esta es una época en que la Iglesia está llevando a cabo un ayornamiento, donde, en fin, está todo el influjo del Concilio Vaticano II. En Córdoba había sede vacante aquel año, había muerto Monseñor Fernández Conde y aún no había llegado a la sede episcopal cordobesa Monseñor Cigarda, que era un obispo progresista, ¿no? Había sede vacante. Y entonces los seminaristas, que estaban todos muy exaltados, ¿no?, y muy en la línea del Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, ¿no?, de la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI. Entonces le pidieron al jefe de estudio, que era el padre Briones, no sé si vive todavía, ¿no?, el padre Briones, que ellos querían tener una mesa redonda donde viniera gente de la calle, ¿no? Y entonces, en fin, no sé por qué, pero me llamaron a mí, ¿no?, una mesa redonda sobre el proceso de guerra de Burgos, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿yo qué digo aquí si yo no tengo información? A unas amigas que estaban en la Universidad de Granada les dije, tráeme los panfletos que corren por la universidad para que por lo menos pueda confrontarlo con lo que la propaganda oficial dice. Pero en fin, prácticamente no me dio tiempo a hablar, ¿no? Porque antes de mi intervención intervino el padre Briones y empieza un discurso diciendo que el régimen de Franco ha caído en tiranía, porque lo que no puede ser es que el poder ejecutivo sea también poder legislativo y sobre todo poder judicial, utilizando a los militares, ¿no?,
como instrumento para la aplicación de la justicia. Yo no sé lo que dije, ¿no? Supongo que me tocaría hablar y algo diría. Yo lo que sí recuerdo es que yo nada más que hacía mirar a la ventana de dónde estábamos, que daba la calle Amador de los Ríos, digo, a ver si entran los grises, a ver por dónde me puedo escapar. La verdad que la tarea hubiera sido complicada, porque había unos barrotes de hierro tremendos. No entraron los grises, en fin, respetaron, digamos, al seminario diocesano de Córdoba, pero en fin, era un poco, ¿no?, lo que un historiador de entonces veía. El régimen se estaba tambaleando y ya en esos momentos faltaba muy poco para que terminara de caer. ¿Cómo se tambaleaba el régimen? Pues porque empiezan a haber movimientos en la universidad. Precisamente una de las cosas que más preocupaba a Franco era el movimiento de los universitarios, porque los universitarios eran los hijos de los que ganaron la guerra. Los hijos de los perdedores o estaban en el exilio o habían muerto o no tenían recursos para poderse costear unos estudios universitarios, ¿no? Y esto a Franco le preocupaba bastante, ¿no? Pero que incluso poco a poco también, a través sobre todo del sindicato entonces ilegal de comisiones obreras, pues empieza a haber una cierta conciencia de determinados grupos de trabajadores, también a través de la OAC, ¿no?, y demás. Empieza, te digo, a notarse, ¿no?, cierto movimiento, ¿no?, en la periferia del régimen, pero esto significaba muy poco. El régimen de Franco tenía todo el poder. ¿De quién era la policía? La policía era de Franco. ¿De quién era el ejército? Era de Franco. ¿De quién era el poder judicial? Era de Franco. Todo era de él. ¿De quién era la única información que se podía dar? ¿De quién era la única propaganda que se podía dar? Lo que pasa, claro, que las dictaduras, y yo solo recuerdo muy bien una frase que nos dijo mi maestro don Juan de Mata Carriazo, pero hablando de Almanzor, que es el que instaura la dictadura en el califato, esa frase que a mí se me quedó grabada para siempre era: las dictaduras son como las hiedras que se agarran a los árboles, la hermosean, pero después de tanto agarrarse impide que la savia circule por ella y al final la planta termina muriendo. Esa imagen, ¿no?, que aquel hombre, gran maestro, y que un hombre muy liberal de verdad, no de esos que hoy se autodenominan liberales, que había estado en la institución libre de enseñanza, que había conocido la persecución del franquismo en sus primeros años, pero que mantenía un elegante silencio en todo momento, aquel día se le fue la voz más de la cuenta y todos entendimos lo que quería decir nuestro maestro, que esa dictadura que tantas cosas hacía, que tanta apariencia de grandeza daba a España, era como la mala hiedra que se agarraba a los árboles, ¿no?, e impedía que esto, que la savia circulara por ello. La dictadura iba tambaleándose. No voy a contar aquí todos los elementos que influyen en la crisis de la dictadura, pero hay otro momento que para mí también fue muy importante en esa vivencia que les quiero transmitir, y es el mes de diciembre de 1973. Ese día, el día 20 creo que fue, es cuando un comando de ETA asesina al almirante Luis Carrero Blanco. Aquello fue un bombazo, ¿no?, pero no solo físicamente, ¿no?, la carga de dinamita lanzó a los aires, ¿no?, el coche que ocupaba el presidente del gobierno. Aquello fue un bombazo tremendo. ¿Y cómo lo viví yo? Yo en ese momento estaba destinado a la Universidad Laboral de Tarragona. Ese día era el día que se iban los alumnos internos, que se tenían que desplegar por toda España. Y ese día tenían que llegar unos autobuses que los iban a trasladar a las distintas rutas para llegar a sus casas y empezar las vacaciones de Navidad. Recuerdo que aquel día yo daba historia del arte, por ser el último día del trimestre, ya sabe aquella de prima non datur, ¿no?, última excusatio, no sé, bueno, el latinajo lo dejo a un lado, ¿no? Como aquel día era un poco especial, pues venga, hoy en lugar de que yo explique el románico, el gótico, o lo que fuera, en fin, hacerme preguntas, ¿no? Pues me hace un chico una pregunta: oiga, ¿usted cree que la caricatura es un arte? Yo le dije que sí, pero que era una pena que en España no se pudieran hacer caricaturas. Digo, y hay personajes que se le podía hacer una caricatura con mucha probabilidad. Por ejemplo,
el almirante Carrero Blanco. Recordaba aquellas cejas prominentes que tenía, aquella mirada feroz, ¿no? Y demás. Y en ese momento, bueno, suena el timbre, termina la clase, salgo y me dice un compañero, vente para acá, vente para acá. Me encerró en un despacho y me dice, fijaros el miedo que se tenía a las cosas, me dice, no se lo digas a nadie, pero acaban de dinamitar a Carrero Blanco. El atentado había ocurrido escasamente una hora antes, pero habían llamado a la Universidad Laboral de Tarragona porque como se tenían que desplazar más de 1000 alumnos por toda España para que, en fin, llevaran los carnets de identidad y además para que llevaran unos bocadillos, puesto que los autobuses nada más que iban a parar en las paradas en donde pudieran apearse y se acabó. Pero eso sí, sin decirle qué es lo que había pasado. Así que esa observación, no se lo digas a nadie. Claro, allí teníamos una ventaja, que desde allí se oía muy bien la radio francesa. Y yo recuerdo a través de Radio Monte Carlo que empezamos ya a tener noticias de lo que realmente había pasado. Se supo que había habido un bombazo, dijeron al principio un escape de gas, que había pillado al coche del almirante, poco después ya se dijo que el almirante había resultado herido, que había muerto, que ya no era un escape de gas, que era otra cosa, en fin, y poco a poco, pues claro, el problema además en aquel momento era que yo me tenía que venir a Córdoba a pasar las vacaciones. Y a Lola, mi mujer que está aquí delante, le dije, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o nos vamos? Porque, no, la cosa era muy gorda, ¿eh? Habían matado nada menos que al presidente del gobierno. Luego nos enteramos que el general Iniesta Cano de la Guardia Civil pretendía más o menos poner, digamos, bajo estado de sitio a toda España y empezar, digamos, una caza de rojos por todos lados, ¿no? Digo, bueno, pues vámonos, porque en algún lado tendremos que estar, mejor es que no vayamos para Córdoba y si vemos que la cosa se pone muy mal, damos media vuelta y nos quedamos allí donde estamos. Yo puedo asegurar que aquel día yo me atravesé buena parte de España, desde Tarragona a Córdoba, y de la única manera que uno pudo saber que había pasado algo importante era que ponía la radio y nada más que se oía música clásica. Y que cuando pasaba por delante de las casas cuartel de la Guardia Civil, la bandera estaba a media asta. No hubo ni un solo control. La vez anterior que había hecho ese desplazamiento, se había escapado el lute y estaba todo el camino, cada 2 por 3 nos paraban, la policía nos metía aquellas metralletas dentro del coche. Claro, cuando veían a mi hijo pequeño allí dentro, nos dejaban pasar sin problemas, ¿no? Y digo, bueno, si esto fue por el lute, pues ¿qué va a pasar ahora con Carrero Blanco? En fin, aquello fue un episodio que todos vivimos y todos pensamos que a raíz de aquello, pues en España iban a cambiar las cosas. El objetivo de Franco estaba muy claro. Ya había nombrado a Juan Carlos sucesor a título de rey. Lo que Franco confiaba era que él muriera antes que Carrero y que hasta luego, Federico, nos vemos cualquier día. Gracias. Franco lo que pensaba es que bajo la autoridad de Carrero Blanco pues se habría producido la continuidad del franquismo con algunas modificaciones. Yo esto que dice la memoria, ¿no?, del rey Juan Carlos, ¿no?, que Franco le dijo, no, con usted se va a producir el cambio. Franco no pensaba, yo creo que no lo pensaba, pero lo tenemos en que él había designado al más duro que podía, a su hombre de mayor confianza, para que bajo su control el príncipe pues fuera una figura decorativa. Y luego, cuando muere Carrero, la alternativa que todos pensaban era Torcuato Fernández Miranda, pero Torcuato Fernández Miranda era mucho más inteligente que todos los prohombres del franquismo que había. Y a Franco lo que no le gustaba era alguien inteligente al frente del gobierno, porque ese sí que podía llevar a cabo lo que luego hizo, una ley de reforma política que hiciera posible el tránsito de una dictadura a una democracia. Y nombra entonces a un Arias Navarro, ¿verdad?, que era el alter ego de Franco, ¿no? El hombre que intentó una apertura, aquello que se llamó el espíritu del 12 de febrero, y que también miramos digamos, por lo menos con curiosidad, ¿no?,
los españoles, y fundamentalmente digo los historiadores, porque luego los historiadores son los que luego vamos a escribir la historia, ¿no? Y los que hemos conocido la historia y hemos conocido también otros procesos de cambio que ha habido en la historia de nuestro país, completamente distintos, ¿no? Desde que se ha producido la muerte de Franco y a la muerte de Fernando VII, a España llega el liberalismo, pero llega por un pacto entre los absolutistas más moderados de Fernando VII y los liberales más moderados, y de esta manera llega un liberalismo muy atenuado, pero con un tremendo problema para consolidarse, que el sector más radical del absolutismo provoca una guerra, la guerra carlista, de 7 años de duración, que impide que con ello se pueda consolidar un verdadero régimen liberal. Hay otro momento de cambio importante, en 1868, cuando es expulsada Isabel II, pero no llega a cuajar el proyecto reformista que fue el sexenio democrático. Y había habido también otro momento de cambio muy importante, 1931. Tanto en el 68 como en el 31 son expulsados de España sus reyes, la reina Isabel II y el rey Alfonso XIII. Pero tampoco fueron capaces de consolidarse aquellos cambios. Aquí podríamos estar mucho rato hablando, pero yo una de las tesis que he defendido es que difícilmente podía consolidarse un régimen liberal en España cuando aquí había más de un 50% de analfabetos, cuando había una, diríamos, desvertebración social tremenda, con unas injusticias terribles. Así es muy difícil poder construir, ¿no?, un régimen liberal. Y tanto la experiencia del sexenio como la experiencia republicana se fueron al garete. Luego hay muchos más factores, no digamos que estos eran los únicos, pero aunque se hubiera intentado hacer mejor las cosas, si no hubieran avanzado la reforma que pretendió la República para extender la educación a los españoles y hacer también un sistema social más justo con la reforma agraria, sin eso no iba nunca a triunfar la República. Y entonces, a la muerte de Franco, nos encontrábamos con una situación distinta, porque España se había vertebrado socialmente. El desarrollismo de los años 60 crea una mesocracia que nunca había existido en la historia de España. Y al mismo tiempo el régimen de Franco había durado tanto y además no había un equivalente en Europa, ¿no?, en el que mirarse, porque ya los capitanes portugueses habían acabado con la dictadura de Salazar y se había puesto fin al régimen de los coroneles griegos unos años antes de la muerte de Franco. No había un paralelo, no había alguien en quien mirarse. No había un Hitler, un Mussolini, no había unos regímenes autoritarios en Europa. Europa era el santuario de la democracia. Incluso Estados Unidos tenía una manera de comportarse que desde luego bien difiere a la que hoy tiene su actual presidente. Entonces, en aquel momento sí era posible que en España triunfara la democracia. Pero hay un elemento que para mí fue decisivo, y es que el franquismo se dividió. El franquismo dejó de ser un bloque monolítico. En aquella época, recuérdenlo los que son más mayores, se hablaba de los franquistas reformistas y se hablaba también del búnker, los más recalcitrantes, ¿no? Arias Navarro estuvo entre apoyar a unos y a otros. Incluso el famoso Espíritu del 12 de febrero era un programa aperturista, en fin, de lavar la cara a la dictadura. Ni siquiera fue capaz de sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque el búnker radicalizó sus posturas. ¿Y qué es lo que ocurre en los últimos años de vida de Franco? Que el búnker es el que domina. El búnker es el que no admite que pueda haber un indulto a unos condenados a muerte, como lo hubo en 1970. Y hay unos fusilamientos que provocan pues un rechazo general del régimen, un terror aún mayor todavía, si cabe, dentro de España, y algo que unió el final del régimen con su principio, la retirada de embajadores. Franco empieza a gobernar después de la Segunda Guerra Mundial con la condena de España en las Naciones Unidas y la retirada
de la mayor parte de los embajadores, con el aislamiento internacional de España. Cuando muere Franco, se han retirado también los embajadores de los países de la Unión Europea. Y Estados Unidos está a unos niveles pues mucho más, livianos a como era su presencia diplomática y consular en otros países europeos. Entonces, esta es la España que vive la muerte de Franco. Y claro, ante esa situación, ¿qué es lo que se esperaba? ¿Qué era lo que todos aguardábamos, ¿no? Aquel día en que Arias Tabarro sale llorando diciendo Franco ha muerto? Pues, digamos, por lo menos un anhelo de posibles cambios, pero al mismo tiempo también una duda si esos cambios iban a ser posibles. Yo particularmente lo que pensaba en aquel momento es que, muerto el dictador, difícilmente podía continuar la dictadura y que el proceso de cambio era irremediable, que el búnker terminaría apartado. Al final, yo creo que se hizo lo mejor que se pudo hacer. Recuerden que los partidos democráticos eran ilegales, evidentemente, pero en fin, estaban menos perseguidos. Bueno, menos perseguidos en el Partido Comunista, que siempre lo estuvo, ¿no? Pero en fin, la democracia cristiana, incluso la socialdemocracia, tenían algunos pequeños altavoces, ¿no? Recuerden Cuadernos para el Diálogo, recuerden la revista Cambio 16, recuerden la revista Triunfo, en fin, tenían cierta presencia. Pero estos partidos eran minoritarios. Estos partidos preconizaban la llamada ruptura democrática. Sí, a lo mejor muchos creíamos que idealmente la ruptura democrática podía ser posible, pero es que el aparato del régimen seguía vivo. Es que la misma policía que apaleaba a estudiantes, a obreros, a asociaciones, vecinos, sindicalistas, etc., el 19 de noviembre de 1970 continuaba haciéndolo el día 21, el día después de la muerte de Franco. La judicatura era la misma, la cúpula militar era exactamente la misma. Es decir, el cambio tendría que producirse, pero yo por lo menos la sensación que tenía como historiador era, te digo, que esto iba a ser difícil. La única confianza que yo tenía era que otros cambios que hubo en 1833, cuando muere el nefasto Fernando VII, en 1868, cuando es expulsada Isabel II, y en 1931, cuando se ve obligado a abandonar España Alfonso XIII, aquellos cambios no prosperaron porque faltaban cosas, como acabo de decir. En 1975, algunas de estas cosas ya existían en España. Ya había, los analfabetos ya eran minoría, el país seguía habiendo muchas injusticias, pero no eran las terribles